En esta ocasión revisaremos uno de los conceptos más importantes dentro del área de la dinámica, que son las fuerzas. Estudiaremos brevemente el área de la dinámica y los conceptos fundamentales que se estudian dentro de ella, así como las fuerzas y los tipos que se pueden encontrar en la naturaleza. Procederemos a mencionar brevemente lo que son las leyes de Newton, algunas de las formulaciones y finalmente estudiaremos lo que es el diagrama de cuerpo libre para poder aplicar en este tipo de problemas. Recordemos entonces que, a diferencia de la cinemática, la dinámica ahora se encargará de estudiar toda aquella causa de movimiento de los cuerpos y obviamente en consecuencia la causa que va a producir este efecto. Entonces podemos definir a una fuerza como toda aquella causa que sea capaz de modificar el estado, ya sea de reposo o de movimiento que tenga el cuerpo bajo estudio. De esta manera depende estrictamente tanto del sentido como de la dirección en la que se esté aplicando, por lo que entonces se considera como una magnitud de tipo vectorial. La unidad fundamental con la que podemos medir esta magnitud física en el Sistema Internacional de Unidades es lo que conocemos como Newton y que puede ser definido como la fuerza que tras ser aplicada en una masa de 1 kilogramo provocará entonces una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Con estas definiciones y estos conceptos, entonces podemos suponer que existen algunas condiciones para realizar los cálculos matemáticos relacionados con fuerzas, y el primero de ellos y de suma importancia es el conocido como principio de superposición. En este principio lo que se dice es que al ser la fuerza una magnitud de tipo vectorial, esto nos va a permitir entonces que la fuerza total que estemos calculando sobre uno de los objetos pueda ser encontrada mediante la suma de dos o más vectores. En el primer caso, como podemos ver en esta imagen, si la fuerza total está representada por este vector de color verde, se puede realizar una descomposición de este vector como si tuviéramos entonces una fuerza primero aplicada en esta dirección, llamada fuerza 1, y sumada a otra fuerza que llamaremos fuerza 2 en esta otra dirección y representada por el vector de color rojo. Entonces, este proceso puede repetirse en muchísimos otros casos y dándonos como resultado exactamente el mismo vector de fuerza total. Entonces, lo que nos dice este principio de superposición, pues es que vamos a poder realizar la suma vectorial de dos o más vectores en cualquiera de sus combinaciones, y eso puede traernos como consecuencia que entonces el resultado sea exactamente el mismo, a pesar de que las fuerzas involucradas en el movimiento pues se apliquen de manera distinta. Entonces el efecto total estará representado únicamente por el vector de la suma. Como podemos ver en todos estos casos, la suma vectorial cambia. Los vectores de fuerza 1 y fuerza 2, representados por el color negro y rojo, también están cambiando. Sin embargo, el resultado es exactamente el mismo en los tres casos. Esto también puede ocurrir incluso no solamente con dos vectores, puede ser como en esta última representación, con tres o más vectores, y como podemos observar en todos los casos el resultado tiene que ser exactamente el mismo, y esto proviene a partir de la suma vectorial. Es por ello que es muy importante saber sumar vectores, y bueno, siempre la idea que vamos a trabajar a partir de ahora es realizar primero una descomposición. ¿Qué quiere decir? Vamos a identificar todas las componentes que se encuentran a lo largo de cada uno de los ejes, y entonces posteriormente vamos a poder realizar la suma vectorial, ahora sí, de las fuerzas totales involucradas. Entonces, como podemos recopilar de esta diapositiva, podemos tener muchas combinaciones de vectores que nos pueden llegar a producir el mismo efecto en cuanto a la fuerza aplicada o la fuerza total que siente un objeto. Como consecuencia, entonces, a pesar de que, por ejemplo, en esta última imagen tengamos tres vectores, el objeto que llegara a sentir la aplicación de estas tres fuerzas seguirá moviéndose exactamente en la misma dirección que el vector verde, aún comparado con todos los demás casos.
Ahora bien, es importante notar que en la naturaleza también podemos encontrar diferentes clasificaciones de lo que son las fuerzas. Entonces, aquí vamos a representar dos de ellas, las cuales son conocidos como fuerza normal y fuerza de fricción. Son solamente dos de las más importantes y que aparecen a lo largo de lo que es la dinámica de los cuerpos. En el primer caso, que podemos identificar en esta imagen, observamos un libro que se encuentra sobre una superficie. Recordemos entonces que la fuerza que otorga debido a la gravedad, pues va a ser aquella que nosotros ahora conocemos como el peso, que además puede ser calculado en magnitud como la masa del objeto por la gravedad. Como podemos ver en esta imagen, la flecha o el vector representando esta fuerza apunta hacia abajo o bien hacia dirección negativa del eje X. Y en la misma imagen aparece otro concepto, otro vector que se denomina como fuerza normal. Entonces vamos a conocer a la fuerza normal como aquella fuerza que aparece cuando estamos colocando cualquier objeto sobre una superficie. Si el objeto se mantiene en reposo sobre esta superficie plana, entonces siempre debe aparecer la fuerza normal. Y como podemos observar, esta fuerza normal es la que permite que se compensen ambas fuerzas, como es la fuerza de fricción con esta otra fuerza, y entonces la suma total vectorial sobre el eje Y nos daría un igual a 0. Esto implica entonces, por la segunda ley de Newton, como veremos un poco más adelante, que es igual a la masa por la aceleración, y entonces esto es lo que nos justifica el hecho de que el objeto no se desplace ni hacia arriba o hacia abajo. Entonces quiere decir por esta ley que pues la aceleración entonces tendrá que ser estrictamente igual a 0. De esta manera también lo que ocurre con esta fuerza y con la aplicación de la segunda ley pues es que vamos a poder calcular la magnitud de la fuerza normal, sabiendo entonces que si nos tomamos en cuenta la dirección de ambos vectores, la magnitud del vector del peso tiene signo negativo y la de fuerza normal tendrá signo positivo porque apunta en la dirección positiva del eje Y. Y esto entonces, al ser igual a 0, pues implica que ambas fuerzas en magnitud tengan el mismo valor. Entonces, como podemos observar, esta fuerza siempre va a aparecer cuando colocamos un objeto sobre una superficie plana. Por otro lado, también tenemos entonces lo que es la fuerza de fricción. Y esta fuerza de fricción es una fuerza también conocida como fuerza de rozamiento y aparece usualmente cuando se lleva a cabo un desplazamiento. Como podemos observar en esta representación esquemática, si el desplazamiento ocurre en una dirección, la fuerza de fricción o de rozamiento tiene que aparecer estrictamente en oposición a ese vector de desplazamiento. Es decir, cambia de sentido y entonces se opone completamente al movimiento. Esta oposición o resistencia al desplazamiento también puede tener dos formas de calcularse o bien de identificarse. Y es entonces cuando clasificamos la fuerza de fricción ahora ya en una fuerza de fricción estática y dinámica. Y la diferencia entre ambos casos, en el primero es cuando el objeto se encuentra en reposo absoluto solamente sobre la superficie y el segundo caso es cuando comenzamos a tratar de desplazar, empujar o jalar cualquier objeto sobre una superficie plana nuevamente y entonces existe un área de contacto entre el objeto que estamos desplazando y la superficie. Entonces esa área de contacto es la que permite que aparezca esta fuerza de fricción, pero que ahora va a estar dependiente de si existe o no desplazamiento del objeto. Entonces, como podemos observar en este caso, es posible calcular ambos parámetros o ambas fuerzas a partir de este tipo de expresiones que son bastante simples. Como podemos observar en el primer caso, si el cuerpo no se mueve, es decir, se encuentra en reposo o bien tiene aceleración igual a 0, entonces cuando comenzamos
a notar esta fuerza o la generación de la fuerza de rozamiento tendrá que ser igual a la fuerza aplicada, pero con sentido contrario. Y obviamente esta fuerza no debe ser mayor a la fuerza de rozamiento estática. Entonces se calcula simplemente mediante la multiplicación de la fuerza normal que tiene nuestro objeto por un coeficiente, que en este caso es representado por la letra mu, y tiene un subíndice E asociándolo a la parte estática. Por otro lado, cuando comienza a aparecer una fuerza que provoca ya un desplazamiento, entonces el movimiento ocasionará que entonces aparezca una fuerza de rozamiento de tipo estática. Y la única diferencia, como podemos observar en ambos casos, es que ahora tenemos un coeficiente llamado mu c, que es el coeficiente de fricción ahora dinámico. Entonces, estos coeficientes ya están determinados en la literatura usualmente, entonces cuando nos enfrentamos a tipos de problemas en los que aparezcan, pues basta simplemente con multiplicar dicho coeficiente según corresponda por la fuerza normal que presente nuestro objeto y que ya vimos que tiene que ser en magnitud similar a la componente vertical o perpendicular a la superficie del peso. Entonces, esto es la clasificación general de lo que es la fuerza de fricción, pero en ambos casos se utiliza como a partir de coeficientes que van a depender de si existe o no desplazamiento del objeto sobre la superficie. Y es así entonces que podemos mencionar ya lo que son las leyes de Newton. La primera de ellas es conocida en la mayoría de los casos como la ley de inercia o primera ley de Newton. Esta ley lo que nos dice es que el objeto, si en este caso bajo estudio fuera la botella, esta botella se va a permanecer en el estado en el que se encuentre a menos que llegue o aparezca una fuerza externa que entonces cambie el estado en el que se encuentra. En general, dicho estado puede ser de reposo o bien de movimiento constante. En cualquiera de los dos casos, se dice entonces que el objeto no tiene la capacidad de cambiar por sí solo cualquiera de estos dos estados y entonces requiere estrictamente la aparición de una fuerza externa que cambie dicho estado. Por otro lado, la segunda ley de Newton es aquella que menciona o se conoce como el principio fundamental y es la que nos permite relacionar ya lo que son los dos conceptos que vimos previamente de fuerza y aceleración. Esto implica entonces que la dirección en la cual se esté aplicando la fuerza sobre el objeto tendrá que ser estrictamente la misma dirección que obtenga el objeto que se esté desplazando. En el primer dibujo podemos observar es una bola de golf que es golpeada en esta dirección y entonces lo que se espera es que se desplace en la misma dirección. Por consecuente, entonces el vector de aceleración asociado a la misma pelota pues tendrá la misma dirección que el vector de fuerza, salvo una constante que ahora está relacionada con la masa del objeto. En el siguiente caso, como podemos observar, ahora la masa cambia, ahora está aplicada sobre la fuerza está aplicada sobre una masa mucho más grande y entonces en consecuencia para que se mantenga la relación, pues entonces deben de variar estos dos parámetros. En general, este principio es en realidad una suma vectorial de fuerzas, como podemos observar, y entonces debe aplicarse nuevamente en cada uno de los ejes. Es decir, lo que dice esta ley es que la sumatoria de las fuerzas en cada uno de los ejes, o bien como una fuerza total, pues será igual a la masa por la aceleración que sufre el objeto en dicho eje. De manera general, entonces, lo que podemos obtener es entonces una sumatoria, pero de carácter vectorial. Y esta es la expresión más general con la cual podemos nosotros relacionar lo que es la segunda ley de Newton. Y finalmente, la tercera ley es la que menciona el principio que se conoce como de acción y reacción, o bien tercera ley de Newton,
y esta lo que nos dice es que la fuerza que aplica el primer objeto sobre el segundo en magnitud debe de ser exactamente igual a la magnitud que ahora siente el objeto debido al segundo. Entonces, en este caso, simplemente cuando, por ejemplo, ejercemos presión sobre una superficie o bien cuando golpeamos un objeto hacia abajo, entonces siempre debe de aparecer una fuerza con sentido contrario, pero con la misma magnitud.